Espíritu de Dios, siento en mis huesos que tú te quieres mover. Espíritu de Dios, el viento da una señal de que estás aquí. Tómate la libertad, haz lo que quieras en mi altar. Desciende en mí, desciende en mí, desciende en mí. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Desciende en mí, desciende en mí, desciende en mí. Desciende en mí, desciende en mí, desciende en mí. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Adéntrate en nuestro corazón. Ven y sacia mi alma, ven y sacia la sed que hay en mí. Estremece mi interior, trae tu fuego, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Trae tu fuego, trae tu gloria. Manifiéstate. Oh.
Esperamos hoy tu promesa, Dios. Santifícanos, trae restauración. Ven y úngenos con tu aceite, Dios. Oh, ven, bautízanos con tu espíritu. Ven y sácianos. Oh, ven, bautízanos con tu espíritu. Ven y sácianos con tu presencia. Dios, santifícanos, trae restauración. Ven y úngenos con tu aceite, Dios. Oh, ven, bautízanos con tu espíritu. Ven y sácianos. Oh, ven, bautízanos con tu espíritu. Ven y sácianos Con tu presencia. Oh, ven, bautízanos Con tu espíritu. ven y sácianos. Oh, ven, bautízanos Con tu espíritu. ven y sácianos. Con tu presencia. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Señor, queremos más. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Señor, queremos más. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Señor, queremos más. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Señor, queremos más. Danos de tu fuego. Danos de tu fuego. Dame más. Más de ti. Llénanos de tu presencia. Señor, queremos más. Oh, ven, bautízanos con tu espíritu. Ven y sácianos. Presencia fluye en nuestro interior. Derrama de tu aceite hoy sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre la familia.
mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa, como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa, como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las naciones serán llenas. ¡Vamos! Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Esperemos que todos estén conectados para que podamos juntos estar glorificando el nombre del Señor. Le quiero dar gracias a Dios por un nuevo día, gracias por cada uno de ustedes. Esperemos que podamos en esta tarde realmente glorificar el nombre del Señor. Todos juntos, como dice la palabra, tenemos que estar unidos, tenemos que continuar adelante con lo que el Señor nos encomendó. Nuestra misión como iglesia no debe de pararse por ningún motivo. Así que pues yo le voy a estar compartiendo unas porciones bíblicas con relación a la futura apertura de la iglesia. Ya vamos a ingresar de nuevo a tener nuestros cultos presenciales, claro, con distanciamiento, cuidando las normas que el gobierno ha establecido, hasta que vayamos saliendo otra vez y llegar a la normalidad de nuevo. Le voy a leer una porción de la Escritura. Yo quiero que pongan atención, todos aquellos que ya están conectados, aquellos que pueden estar viéndonos.
Este mensaje no es únicamente para la iglesia, este mensaje es para todos nuestros amigos, para los que tienen conocimiento de la palabra y para los que no lo tienen. Es un mensaje que Dios me dio para todos los que nos están viendo a través de este medio. Yo quiero que pongamos atención a lo que vamos a estar leyendo. Quiero que vaya a la escritura también allá en su casa y que puedan ustedes seguirnos también desde allá. Vamos a estar dando lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Hechos 10, del 37 al 38 vamos a estar dando lectura. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, pongan mucha atención, no se levante, no se vaya a la cocina, no se vaya a ningún otro lugar, no salga, manténgase firme ahí donde está y con la palabra de Dios en su mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Le repito, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vamos a estar hablando de la unción, de esa vida espiritual que Dios quiere que todos los seres humanos tengamos, porque si no tenemos esa unción, nosotros no somos de Dios y nuestras almas se van a perderse eternamente, porque no vamos a encontrar el camino para llegar a la eternidad. Vamos a estar hablando de la unción del Espíritu de Dios. Esta porción de la Escritura en el libro de los Hechos nos habla del apóstol Pedro, cuando él empezó a predicar a los gentiles. Esta fue su primera predicación. Y fíjese que él se introdujo al pueblo gentil no con el evangelio del perdón de los pecados, de la muerte y resurrección de Cristo, sino se introdujo con la unción del Espíritu Santo para todos los seres humanos. Y es de vital importancia que entendamos que la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas es lo que nos va a convertir realmente en hijos de Dios. No hay otra cosa en el mundo que nos puede convertir en hijos de Dios. Fíjense cómo dice la Escritura, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Aquí la palabra ungido representa a todo aquel que recibe la unción. El Señor Jesucristo es el ungido de Dios que vino al mundo para la salvación de la humanidad. La palabra ungido en hebreo es Mesías y en el griego es Cristo. Eso significa. Así que Cristo es el ungido de Dios. Y fíjese cómo se introduce el apóstol Pedro y cómo él empieza a llevar el evangelio a los gentiles. Y ese evangelio es para todos los que nos están escuchando, aquellos que todavía no tienen pues la dicha de tener un encuentro con el Señor Jesucristo y haber hecho las paces con Dios, como dice la palabra. Aquí vamos a estar leyendo algunas cosas importantes. Quiero nada más darle así parafraseado unos pasajes bíblicos. No quiero que perdamos tiempo en consultarlos, usted ya después los consultará en su casa, pero quiero hablarle un poquito de cómo es la unción, qué es la unción realmente. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Estas palabras las profetizó Samuel en el Antiguo Testamento cuando ungió a Saúl como rey de Israel. Fíjese bien lo que es la unción. La unción en aquel tiempo era el derramamiento del aceite sobre la persona que Dios había elegido para que fuese el rey, para que dirigiera la nación de Israel. Esa unción se hacía con aceite, se derramaba el aceite desde la cabeza hasta los pies. Y esa unción, esa persona quedaba ungido ya para poder representar a Dios en esta tierra, en aquel entonces en el pueblo de Israel. Todo aquel que tuviera la unción, él tenía la autoridad para representar a Dios en la tierra. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Si nosotros no tenemos la unción del Espíritu de Dios, entonces nosotros no podemos llamarnos cristianos, no podríamos pertenecer al reino de Dios, ni ser parte de su pueblo,
Por eso es importante la unción. La unción del Espíritu de Dios es lo que hace a un ser humano cristiano. No hay ninguna otra cosa sobre la tierra que pueda lograr este propósito. Únicamente la unción del Espíritu de Dios hace hijos de Dios. Claro, basados en la fe y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el ungido que Dios envió para este propósito. Voy a leerles primer libro de Samuel 10:5, del 5 al 7. Dice: después de esto, después de haber sido ungido, Samuel lo unge con aceite. Después de que te unja, dice: llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Ponga atención lo que dice aquí, porque eso es lo que nosotros vamos a experimentar. Todo lo que quedó escrito en la palabra del Señor es un ejemplo que se va a ver reflejado en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Quiere decir que es la sombra y nosotros vamos a verlo reflejado en la realidad ya en el tiempo de la gracia. Entonces el Espíritu de Dios, de Jehová, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, con los profetas, y serás mudado en otro hombre. Ahí vemos una transformación del rey Saúl. ¿Por qué fue transformado? Fue transformado en un siervo del Dios Altísimo en aquel tiempo para que lo representara en la tierra. Y esa unción que recibió fue lo que le dio la autoridad para que representara a Dios a través del pueblo de Israel. Quiero nada más recordarles lo que pasó con Saúl. Saúl perdió la unción del Espíritu de Dios en su vida. Y cuando él pierde la unción del Espíritu de Dios, él pierde el reinado. Entonces Dios ya lo quita del reinado y empieza a llamar a otro para que ocupe su lugar. Y esa otra persona fue el rey David. Fíjese bien por qué la unción la perdió el rey Saúl. Todo esto se quedó plasmado en la palabra para ser un ejemplo para cada uno de nosotros en nuestro tiempo. Así que ponga mucha atención, porque esto que le pasó a él le puede pasar también a usted y a mí. Así que dice que Saúl desobedeció a Dios. Desobedeció las órdenes que Dios le dio a través del profeta Samuel cuando fueron a conquistar esas ciudades de sus enemigos. Él no obedeció las reglas y por tal motivo él perdió la unción por desobediencia. Quiere decir esto que si no somos fieles a Dios, vamos a perder la unción. La unción se va a ir escaseando. Es como dice en el Nuevo Testamento que contristamos al Espíritu Santo y después apagamos al Espíritu Santo cuando ya no somos fieles a Dios. Ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo, porque esto es un ejemplo para la iglesia de estos tiempos. En Isaías 61:1 al 3, le leo lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta fue una profecía que Dios le dio a Isaías con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya David ocupa el lugar de Saúl, él estuvo un tiempo como rey. Él estuvo ejerciendo esa autoridad en el reino de Dios en el pueblo de Israel. Cuando el rey David peca con Betsabé y él le falla a Dios, allí hubo un problema con él, porque la relación con Dios se cortó y él lo experimentó en carne propia. Él había visto cómo Dios le había quitado el Espíritu Santo a Saúl, y ya Saúl se había quedado sin el Espíritu de Dios y empezaba a ser invadido por el espíritu contrario, y lo angustiaba y lo oprimía en muchas ocasiones. Él se dio cuenta de lo que le pasó a Saúl con relación a perder la unción del Espíritu Santo. Y cuando él peca, en uno de los salmos, cuando él está arrepentido completamente por el pecado que cometió, le pide a Dios, teniendo conocimiento de lo que Dios había hecho con Saúl, fíjese lo que le pide, le dice: no quites de mí
tu Santo Espíritu. Eso fue lo que más le podía a él, que no fuera a pasarle lo que le pasó a Saúl. Dios tuvo misericordia con él y no le hizo lo que le hizo a Saúl, sino que vio el arrepentimiento del rey David de todo corazón y Dios lo perdonó y conservó esa unción del Espíritu de Dios. El rey David fue el último rey ungido del pueblo de Israel. Después de David ya no hubo ningún rey con la unción del Espíritu Santo. Ya no hubo reyes ungidos. Todos los demás reyes fueron reyes malos. Hubo una depravación en el pueblo de Israel y ya no hubo un reinado que representara realmente esa autoridad divina a través de la unción del Espíritu de Dios. Esa porción de la Escritura que les leí en Isaías 61 habla de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a venir a ocupar el lugar de esos reyes que habían fallado a Dios y que ya no había esa dinastía, ese reinado que el pueblo de Israel anhelaba. Y había esa profecía y todos estaban esperando a que viniera ese rey, este rey, porque ellos todavía no conocían al Mesías, no conocían a Jesucristo. De hecho, cuando vino tampoco lo reconocieron y lo mandaron a la cruz. Pero todo era un plan de Dios. Pero esta porción de la Escritura nos lleva a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que sucede cuando el Señor Jesucristo viene y toma el lugar, ¿verdad?, para representar a Dios ya en el Nuevo Testamento. Ya entramos al Nuevo Testamento, ya viene y nace de María, ya empieza Él el ministerio aquí a nivel terrenal y empieza a mostrarnos cómo es que la vida espiritual se va a llevar adelante. Antes de seguir con esta porción bíblica, quiero recordarle algo. El Señor Jesucristo es un modelo a seguir para todos los cristianos. Quiere decir que lo que Cristo hizo, nosotros debemos de seguir haciéndolo. Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos y los apóstoles del Señor mueren, no se queda truncada la vida espiritual. El Señor Jesucristo envía desde el cielo en el día de Pentecostés al Espíritu Santo para que la obra del Espíritu de Dios siga adelante, que no se detenga. Y esa obra del Espíritu Santo, ese ministerio glorioso, lo tenemos hoy hasta nuestros días. Estamos viendo ahorita unos problemas graves en la iglesia. Uno de los problemas muy graves es que estamos teniendo mucho temor para salir de nuestros hogares y volver a las iglesias. Y yo no le digo que vamos a tentar a Dios desobedeciendo las reglas del gobierno, tampoco, porque sería un rebelde. Pero lo que sí debemos de hacer es obedecer a Dios y obedecer también a lo que a nivel sociedad se está estableciendo, para que nosotros no quedemos mal con el Señor. Cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando del por qué necesitamos regresar a la iglesia. Muchas veces en las redes sociales he observado que ahí dicen que, de hecho hasta critican, ¿verdad?, a los pastores que quieren regresar a las iglesias y dicen que la iglesia somos nosotros, que no es el edificio. Y tienen razón, la iglesia somos nosotros, pero tenemos un pequeño problema. Y ese pequeño problema es lo que sigue de esta enseñanza bíblica. Lo que vamos a empezar a ver, ese es el problema que tenemos en la iglesia hoy, en esta pandemia, en esta cuarentena en la que estamos aislados, y que debemos de resolver este problema. Tenemos que volver a tener esa fe en Dios otra vez. Somos hijos de Dios y Dios sigue siendo el Todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas, Él sigue haciendo milagros, Él es el sanador de todo tipo de enfermedades. Dios es Dios Todopoderoso, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y eso es lo que está fallando en la iglesia, en las casas. Estamos aislándonos y nos estamos alejando de Dios en lugar de acercarnos a Dios. Y le voy a poner una prueba. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando han aumentado el tiempo de su oración? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos avanzado en nuestra disciplina de consagración ante Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo esas órdenes del Espíritu de Dios en nuestras vidas para seguir obedeciéndolo y no caer en el lugar en que cayó el rey Saúl? Así que fíjese bien, este rey glorioso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo,
que vino a continuar realmente ese ministerio glorioso del Espíritu Santo. En Lucas 3:16, Juan el Bautista anuncia lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese el ministerio del Espíritu de Dios, continuando otra vez en este Rey de Reyes que es nuestro Salvador, que Él fue el que volvió otra vez a darle continuidad a ese ministerio del Espíritu Santo para que la obra de Dios continúe. El problema que tenemos nosotros en esta cuarentena, que decimos que nosotros somos la iglesia, no el edificio, es que nosotros nos está faltando congregarnos, porque dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dicen que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Ahora vamos a la realidad. ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas estamos haciendo altares familiares? ¿Cuántos de nosotros en realidad hacemos culto con nuestros hijos y con nuestro esposo y esposa, y con nuestro tío y nuestro padre? ¿Cuántos lo hacemos, hermanos? Yo no digo que nadie lo hace, pero son muy contados los cristianos que hacemos esto. De hecho, el enemigo está empezando a traer violencia familiar por el encierro en el que nos encontramos. Y se está perdiendo esa paz del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Todo esto es por falta de congregarnos. Sí somos la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero nos falta congregarnos. Qué bueno que nos pudiéramos congregar en las casas, pero tampoco se nos ha permitido hacerlo. Pero gracias a Dios y solamente a Dios, que este peligro ya se está terminando. No le digo que va a volver otra vez a la normalidad todo, pero poco a poco vamos a volver otra vez a adaptarnos a las circunstancias de todos esos acontecimientos futuros que están por llegar. Así que aquí vemos que Juan el Bautista bautizaba en agua para el arrepentimiento de los pecados de los judíos, pero les dice que iba a venir uno mayor que él, que él no era digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Dice que él los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Recuerde bien una cosa: el Espíritu Santo es el que hace cristiano a un cristiano. No es la iglesia, no es la denominación. Recuerde usted que las religiones están establecidas por el hombre y nos peleamos porque no somos de esa religión, y aquel se pelea con nosotros porque no es de nuestra religión. Entonces las religiones no caben en el reino de Dios. El Señor Jesucristo no vino a establecer religiones, vino a establecer el reino de Dios, y el reino de Dios lo maneja el ministerio del Espíritu Santo, Dios desde su reino glorioso celestial. Así que en base a eso estamos mirando aquí la importancia de regresar de nuevo a la congregación para volver otra vez a tener esa coinonía entre nosotros, y sobre todo que continúe el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Fíjese bien lo que estamos viendo aquí, que Jesucristo es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que ¿quién es el que hace realmente que un cristiano sea cristiano? Es el Señor Jesucristo, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es Cristo el que te da el Espíritu Santo. Pensamos muchas veces equivocadamente, todo el mundo casi lo piensa así, que todos los seres humanos nacimos con el Espíritu de Dios, cosa que no es bíblico. Todos los seres humanos nacimos con el espíritu humano, pero no nacimos con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se recibe cuando usted reconoce el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hace las paces con Dios, porque estábamos separados, divididos, éramos enemigos de Dios por el pecado, y fuimos justificados juntamente por esa maravillosa obra en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que usted crea en el Señor Jesucristo, Él lo bautiza con el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo, esa venida del Espíritu de Dios a su vida, lo convierte a usted en un hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, dice Pablo en Romanos, no es hijo de Dios. Así que no debemos de estar peleándonos de porque aquel es de esta denominación, aquel es de esta religión, aquel tiene esta filosofía. La palabra de Dios es clara: el que tiene el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y si usted lo tiene, pues dele gloria a Dios y cuide el Espíritu que le fue dado. Tenga fidelidad
con el Espíritu Santo, no lo contristemos ni lo apaguemos, sino continuemos una relación diaria con Él, porque Él es el que va a hacer la obra en el mundo y en cada uno de sus hijos. Cuando estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo, estamos hablando de dos aspectos que tiene el ministerio del Espíritu de Dios en un creyente y en el mundo también. El ministerio del Espíritu Santo tiene el trabajo de realizar la obra espiritual adentro del corazón de los seres humanos. Quiere decir que es una transformación interna lo que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de los seres humanos que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa transformación nos va a ir santificando, nos va a ir perfeccionando, nos va a ir madurando hasta que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo internamente en cada persona? Es llevarnos a ser como Cristo. Ese es su trabajo interno. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la obra externa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la obra externa? Pues tiene que ver con la capacitación y el perfeccionamiento de nuestras vidas para que nosotros continuemos participando juntamente con Él en establecer el reino de Dios sobre toda la tierra. Así que el primer aspecto de este ministerio del Espíritu Santo nos está hablando de la vida interior y el segundo nos está hablando de la vida exterior. Y la vida exterior es continuar con la obra del reino de Dios sobre la tierra. Cada cristiano que recibe la vida eterna, que ya tiene la salvación porque ha creído en Jesucristo y el Espíritu Santo ya lo dirige, ya lo está perfeccionando, ya tiene una relación diaria con Él. Esa experiencia gloriosa la produjo el Espíritu Santo con el propósito de que la obra continúe, la obra de Él, usándonos a nosotros, a sus hijos, a los cristianos, a los que crean en Dios. No podemos ser cristianos y estar haciendo la obra del mundo. No podemos seguir promoviendo la obra de las tinieblas, porque nosotros ya fuimos transformados, ya fuimos cambiados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la vida interna nos está hablando de nuestra transformación, la vida externa, la obra externa del Espíritu Santo nos habla de la reproducción, de ensanchar el reino de Dios sobre la tierra. Uno habla de la vida y el otro habla de la obra. Y esto no lo estamos logrando ahora que la iglesia está en este confinamiento dentro de los hogares. De ahí la importancia de que nosotros tenemos que volver otra vez a la congregación. ¿Para qué? ¿Para beneficiarnos nosotros? No, para que el plan de Dios continúe a través de la obra interna y de la obra externa del Espíritu Santo en cada creyente y en el mundo en el que estamos cada uno de nosotros. Cuando estamos mirando estas, pues si le puedo llamar que son tesoros de la palabra del Señor, hermanos, estamos dando cuenta de lo que realmente quiere Dios, no tanto lo que queremos nosotros. Yo no anhelo eso. Si por mí fuera, yo me quedaría aquí en mi casa, yo me quedaría aquí porque pues para mí es mucho mejor, ¿verdad? Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que continúe el plan de Dios y que su pueblo siga teniendo fe en Dios. Que usted no tenga temor de nada, que usted crea que Dios, ese Dios todopoderoso, ese es su Dios. Y no debemos de tener miedo a seguir adelante siendo elementos útiles para que el plan de Dios se lleve adelante como estaba planeado. Entonces fíjese bien lo que sucede con Cristo. Cristo viene y es bautizado por Juan el Bautista. Y ahí empieza el ministerio del Espíritu Santo en el ministerio público de Cristo. Ahí empieza realmente el Señor Jesucristo, un ministerio glorioso en todo Israel, en todas las aldeas. Ahí se empieza a manifestar la gloria de Dios a través del ungido de Dios, que es el Señor Jesucristo, para traer la obra de Dios a nivel mundial. Ese es el inicio. Aquí se ve el inicio. Por eso el apóstol Pedro, en su primera prédica a los gentiles, como nos introdujimos al principio de esta enseñanza, pudimos ver ahí que él estaba hablando de que la unción del Espíritu de Dios es lo más importante para que continúe la obra de Dios. Si no tenemos la unción, no tenemos la autoridad. Fíjese lo que sucede una vez que el Espíritu de Dios llega con Cristo. Dice que se posa sobre él
no como en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo, ya desde que el Señor nació de María, Él ya traía el Espíritu Santo, porque fue engendrado por Él. Pero aquí de donde es investido en esta porción de la Escritura, cuando es bautizado y recibe la unción para la obra, para el ministerio. Y esto es también para cada uno de nosotros. Mire, todo lo que se plasmó en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo, en la persona de Cristo. Y Cristo lo ha dejado plasmado para que continuemos la obra y el ministerio del Espíritu Santo, todos los cristianos. Tenemos que continuar con la misión, porque no es nuestro plan, es el plan de Dios. Así que fue llevado al desierto. Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese, el ministerio interno del Espíritu Santo en Cristo es que Él empezó a probar al Señor Jesucristo, lo llevó para que fuera un ejemplo. Todo lo que pasó Cristo, lo pasó para que quedara plasmado como un ejemplo para nosotros. Quiere decir que nosotros debemos de hacer esto que Él hizo. Él no necesitaba haber sido bautizado. Él no necesitaba tampoco haber sido probado ni tentado en el desierto, porque Él no tenía pecado como nosotros. Pero lo hizo así. Por eso le dice a Juan el Bautista que es necesario que se haga como está escrito, que lo bautice. Aunque Él no necesitaba arrepentirse de ningún pecado, porque no tenía ningún pecado, Él lo hizo para ser un ejemplo de los futuros cristianos que vamos a estar sobre la tierra. Fíjense qué fue lo que pasó. Cuando el Espíritu de Dios lo lleva al desierto, el Espíritu de Dios nos va a llevar para probar realmente si nosotros somos de Él o no somos. Y es lo que hizo aquí con Cristo. Lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Por qué lo llevó para ser tentado por Satanás? Mire, en la porción de la Escritura vemos que cuando estaba en el desierto ayunando 40 días, dice que el diablo se le presenta y le dice que convierta las piedras en pan. Luego también le dice que lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo con el propósito de que lo adorara a él, al enemigo. Y después también lo lleva a lo alto del templo y allí también le dice que se tire, que al cabo Dios manda a sus ángeles para que lo guarden, para que no le pase absolutamente nada. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos, como el diablo tienta a Cristo. Ahora fíjese bien, porque esto que hizo el Señor es lo que va a hacer el Espíritu en nosotros. Y lo que el Señor le hizo al enemigo aquí, la manera en que lo venció, es la manera en que nosotros vamos a poder vencerlo cuando Él venga a tentarnos. Ahora me voy a adelantar un poquito y le voy a decir algo. Nosotros somos tentados por nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad. Aquella persona que tiene un mal hábito, tiene una mala costumbre, estar mirando la pornografía, lo que sea, esa es su debilidad, es su talón de Aquiles. Satanás sabe eso y lo primero que va a hacer es que va a venir a tentarlo con esa área débil que tiene. También nos tienta con las cosas de este mundo, ¿verdad? Por los afanes de la vida, lo que sea, el materialismo. También viene y nos tienta, muchas veces, hermanos, nos tienta cuando nosotros queremos adquirir la fama, queremos sobresalir más que el Señor Jesucristo, queremos que sea reconocido nuestro ministerio, nuestro nombre, que sea alcanzado el poder, la fama, en todas estas cosas. Cuando le dice el diablo al Señor que convierta las piedras en pan, está hablando de las necesidades físicas. Cuando le dice que le daría todos los reinos del mundo, estaba hablando de los deseos materiales. Estaba tratando de engañar al Señor con relación a los deseos. ¿Cuál era el deseo del Señor? Pero cómo el Señor lo vence en todas estas etapas de supuestos ataques de tentación que el enemigo le trajo a él. Cuando hablábamos del pináculo del templo, que le subió a lo alto del templo, ahí está, el diablo lo quería engañar con el poder y la fama que uno puede adquirir por las manifestaciones del Espíritu de Dios en uno. Hay tantos predicadores, hoy en día hay tantas personas que le quitan la gloria al Señor y se cuelgan ellos las medallas, como si ellos fueran los autores de los milagros que Dios hizo en sus ministerios. Ese es un engaño de Satanás.
Satanás los está engañando, los está subiendo al pináculo del templo, haciéndolos creer que ellos son los que hicieron todo. Y ellos intentan ser famosos, intentan que sus nombres sean reconocidos. Esa es una de las tentaciones más peligrosas que el enemigo tiene para el pueblo del Señor. ¿Cuál es el propósito de Satanás aquí? Impedir el ministerio del Espíritu Santo en el creyente, para que la obra de Dios se detenga. Nosotros estamos deteniendo la obra de Dios, hermanos, si nosotros no acudimos realmente a la alianza del Espíritu Santo en nuestro diario andar. Fíjese cuando estamos hablando de estas cosas, cómo el Señor Jesucristo vence a Satanás. Lo vence a través de la palabra, porque escrito está, le dijo, en todas estas facetas de tentación, porque escrito está, y usó la palabra del Señor. Y aparte de la palabra, usó el poder del Espíritu Santo para vencer a Satanás, para vencer los malos deseos, para vencer ese supuesto mal deseo de querer las cosas materiales. No, el Señor no es como nosotros. Si hubiéramos estado en su lugar, nosotros hubiéramos caído posiblemente en todas estas tentaciones como lo hacemos hoy en día. ¿Quién no va a querer las necesidades físicas cumplidas en nuestros días? ¿Quién no va a querer que nuestros deseos materiales se cumplan teniendo el dinero necesario de cada día, teniendo negocios, teniendo abundancia? ¿Quién no va a querer estas cosas? ¿Quién no va a querer ser famoso y tener poder para poder salir adelante en esta vida? Oiga, esas son tentaciones tremendas y las tenemos todos los días. Y esto nosotros tenemos que empezar a combatirlo también de esa manera, como lo hizo Cristo, a través de la palabra. Fíjese lo que el Espíritu Santo hace. Si el Señor Jesucristo no hubiera pronunciado la palabra, entonces no hubiera podido vencer al enemigo. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú la traes en tu corazón, el Espíritu Santo usa esa palabra que tú tienes. Por eso la palabra del Señor es importante que nosotros la conozcamos, que la estudiemos, que la memoricemos, porque esas son nuestras armas para vencer al enemigo cuando viene a tentarnos. Vamos a sacar la palabra y con el poder del Espíritu Santo vamos a destruir toda artimaña que viene contra nosotros y vamos a continuar con esa libertad de ser instrumentos útiles para que la obra y el ministerio del Espíritu Santo continúe a través de cada cristiano. Dios necesita miles y miles y millones de cristianos para que la obra de Dios siga. Somos sus pies y sus manos. Fíjese lo que el Señor Jesucristo hizo de una manera gloriosa. En Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó de todos sus atributos divinos. Él se despojó, Él es Dios, pero se despojó para dejar un ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos. Así que el Espíritu Santo tuvo que hacer con Él lo que tiene que hacer con nosotros, hermanos. Él fue el ejemplo. Así que dice que por eso fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos desiertos tenemos que cruzar de la misma manera como el Señor Jesucristo cruzó? ¿Y a cuántos desiertos nos va a llevar el Espíritu Santo? Así que qué bonita es la enseñanza de la palabra, porque nos enseña que la importancia realmente no es tanto de que vayamos a recibir o a realizar algo nosotros para que volvamos a la iglesia. No. Lo que queremos es que el plan y el ministerio del Espíritu Santo continúe cuando nosotros realmente nos congreguemos 2 o 3 en su nombre y que Él pueda seguir otra vez obrando a través del cristiano en el mundo. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entró lleno del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. Dice que cuando estaba lleno del Espíritu Santo, entonces fue probado. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, va a venir el Espíritu Santo a probarte, a ver si esa llenura es real. Y te va a llevar al desierto para ser probado, para que tú puedas vencer la obra del enemigo. ¿Por qué fue llevado? Para ser tentado por el diablo. Porque el diablo se robó lo que Dios le dio a la humanidad. En el huerto del Edén, Adán y Eva perdieron esa autoridad que Dios les dio para dominar el mundo. El diablo los engañó y ellos le entregaron a Satanás esa autoridad. Por eso aquí el diablo viene y le dice: te mostraré todos los reinos del mundo que me fueron entregados. ¿Quién se los entregó? Adán y Eva.
cuando pecaron. Cada vez que pecamos, le entregamos al enemigo lo que el Espíritu Santo nos dio para que lo usáramos para continuar con el plan de Dios en este mundo. Renunciamos y truncamos el plan de Dios, porque lo que Dios nos dio para que sigamos adelante con Él, se lo ofrecemos al enemigo. Por eso dice la Escritura que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos va a llevar, hermano, para que nosotros practiquemos esa llenura, para que el resultado sea salir victoriosos, llenos del poder del Espíritu Santo. Aquí la palabra dice que volvió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo y empezó un ministerio glorioso, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos allá en Galilea, hermano. Y fue una gloriosa victoria que el Señor logró por haber pasado estas pruebas, por haber vencido a Satanás. ¿A qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. A eso vino. Y el Espíritu de Dios quiere seguir haciendo lo mismo. Tú y yo, o aquellos que nos decimos cristianos, somos cristianos para vencer las obras de Satanás, para vencer la maldad, no para ser parte de ellos, no para participar otra vez en drogadicción, no para estar otra vez combatiendo el reino del cual nosotros fuimos rescatados, sino para que nosotros, hermanos, seamos reales y fieles en el reino de Dios. Nos llamó para vencer toda artimaña del enemigo. No debemos de participar en el pecado, porque el Espíritu de Dios no nos permite que volvamos a pecar. Por eso un cristiano genuino es el que se mantiene bajo la unción del Espíritu Santo. Y si está bajo la unción del Espíritu Santo, va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Qué glorioso es que el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseñe todas estas cosas. Vea cómo está el mundo. Vea ahora en esta pandemia, hermano. ¿Dónde está la iglesia? Decimos que la iglesia hacemos nosotros y que la iglesia sigue firme. ¿En dónde? ¿En dónde que no la veo por ningún lado? Que la iglesia está encerrada, ni siquiera nos permiten reunirnos. Y yo creo que si nosotros cuidamos todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra, hermanos, Él nos va a cubrir. Y también vamos a obedecer los lineamientos de esta sociedad que nos está dirigiendo también. Y podemos nosotros continuar con lo que Dios ha preparado en cada uno de nosotros. Fíjense qué bonito es la palabra del Señor. Dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Fíjese, Satanás sabía a qué había venido el Señor Jesucristo. Siempre Él tiene conocimiento de las cosas espirituales. Él sabe lo que Dios va a hacer y por eso quiere truncar ese plan divino en cada cristiano. Yo te conozco quién eres, el santo de Dios, le dijo el demonio. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Eso lo vemos en Lucas 4:33. Entonces el enemigo sabe realmente, hermanos, quiénes somos, quiénes son los hijos de Dios, para qué estamos sobre la tierra, para continuar con el ministerio del Espíritu de Dios. Por eso tenemos la unción del Espíritu Santo. Entonces muchas veces se dice que esas cosas las hizo únicamente Cristo y sus apóstoles, que ya no son para los cristianos de nuestros tiempos. Eso no es parte de la palabra del Señor, esa es una mentira. Recuerde usted que los 12 del Señor Jesucristo fueron instruidos por el mismo Señor durante 3 años y medio. Ellos sí tenían que estar en la escuela del Señor como su maestro. Pero aquellos 70 que el Señor también, esos discípulos que ni siquiera se sabe quiénes eran, ni siquiera se mencionan sus nombres, eran cristianos en el tiempo de Cristo, que el Señor los mandó también de 2 en 2 para que continuaran con el ministerio del Espíritu Santo, llevando el Evangelio, echando fuera demonios, combatiendo a Satanás, haciendo la obra que debemos de hacer todos los cristianos en este tiempo. Y estos 70 discípulos ni siquiera estuvieron con el Señor los 3 años y medio como los otros apóstoles. Quiere decir que es la voluntad de Dios que todos los cristianos sigamos con la obra de Dios. Vamos a continuar combatiendo el reino de las tinieblas, rescatando las almas que el enemigo tiene cautivas y traerlas de las tinieblas a la luz admirable para continuar con el ministerio del Espíritu Santo. ¿Se fija que no somos nosotros los que nos preocupamos por regresar a la iglesia? ¿Para qué? Para que nosotros
hagamos lo que queremos, no. Lo que queremos es que continúe el ministerio del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios va a hacer posible que esto se haga una realidad, de poder regresar otra vez todas las iglesias y seguir adelante con lo que Dios ya tiene establecido. Vienen otras cosas más, vienen otras plagas que están profetizadas en el libro de Apocalipsis, vienen un montón de cosas todavía, pero este es el principio de dolores. Pero Dios está con cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo, verdad? A veces se está extraviando uno de Dios en estos encierros, en lugar de hacer lo que decimos todos que estamos bien así. No estamos bien. Estamos faltos delante de Dios. Necesitamos a Dios. Antes de irme, quiero decirle el por qué necesitamos volver a la iglesia. Y está en el Salmo 133. Y fíjese lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía, esa unidad, esa unanimidad es la que nos hace falta. Es la que no tenemos en las casas. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía. Esa armonía y esa unidad la produce el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, no hay tal armonía. Va a haber pleito continuo, va a haber odios, va a haber rencilla, va a haber todo tipo de obstáculos. Pero esa armonía viene porque el Espíritu de Dios es el que unge al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice que cuán bueno y cuán delicioso es como el buen óleo sobre la cabeza. Samuel el profeta, cuando unge a los reyes, a Saúl y a David, los llena de aceite, derrama el aceite desde la cabeza hasta los pies. Esa es la unción del Espíritu Santo en un creyente. Y eso se logra cuando estamos reunidos, cuando nos congregamos. Cuando dice que estamos juntos en armonía, entonces la unción del Espíritu de Dios se derrama. Porque el Espíritu de Dios derrama al cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza, pero el cuerpo también recibe de la unción. No solamente el aceite es derramado en la cabeza, que es Cristo, sino también baja a las vestiduras hasta los pies. Quiere decir que todos los miembros del cuerpo de Cristo son invadidos también por esta unción del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos volver a la iglesia. Qué hermosa es esta figura del Señor Jesucristo, hermanos. Él como cabeza y nosotros como su cuerpo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el apóstol que nosotros tenemos la unción del Santo. Tú y yo la tenemos. ¿Cuándo la recibimos? Cuando creímos en Jesucristo. Cristo nos bautizó con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene una obra interna que hacer en cada uno de nosotros. Tiene que perfeccionarnos el Señor, tiene que transformarnos. Esa labor del Espíritu Santo se realiza en conjunto con todos los integrantes del cuerpo. No podemos aislar un miembro del cuerpo de Cristo y pretender que el Espíritu de Dios va a perfeccionar únicamente a uno que está aislado. El Espíritu de Dios perfecciona al cuerpo entero. Cada miembro de la iglesia es importante. Aquel que tiene un don, que tiene una capacidad, aquel que tiene determinado conocimiento, aquel que tiene palabra, aquel que tiene sanidad, aquel que tiene enseñanza, aquel que tiene todo lo que tenemos, Dios lo usa cuando estamos juntos. ¿No siente como que nos estamos secando? Como que nos falta más del Señor. Porque yo sí lo siento. Así que antes de retirarnos, hermanos, le voy a pedir en el amor del Señor Jesucristo que sea valiente. ¿Por qué le pido que sea valiente? Porque muchos tienen miedo de regresar a la iglesia. Por eso le pido que sea valiente.
Y lo demás se lo vamos a dejar al Señor como el Señor quiera. Vamos a continuar participando con el ministerio del Espíritu Santo para que la obra del reino de Dios continúe a través de cada cristiano en el mundo. Dios tiene todavía que seguir adelante en su plan. Todavía no termina Dios con su plan. Todavía vienen muchas cosas, todavía viene el anticristo, viene la grande tribulación, todavía vienen las trompetas, vienen los sellos, vienen todas esas cosas, las copas de la ira de Dios, todavía ni siquiera llegan. Estamos a principio de la hora, ya empezamos a mirar. Viene esa venida de nuestro Señor Jesucristo que va a rescatar a su iglesia cuando la trompeta suene. Va a llegar un momento en que vamos a ser levantados y empieza el plan de Dios en cuanto a la ira que tiene preparada para este mundo, que no es para sus hijos. Vienen muchas calamidades todavía sobre la naturaleza, sobre la gente, sobre las naciones, porque todo esto es un plan de Dios. Pero viene lo más glorioso, su reinado de este Rey maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores, que viene con una unción gloriosa que va a reinar por todo el milenio, por toda la eternidad, juntamente con su iglesia. Somos esa iglesia del Señor, participemos con el Espíritu Santo, que podamos recibir esa unción diaria. No deje que el Espíritu Santo lo guíe, no deje esa alianza, manténgase firme. Hay que doblar rodillas para recibir instrucciones del Señor para cada día. Quizá usted diga, bueno, pues si yo aquí en mi casa puedo hacer muchas cosas. Claro que sí. El Espíritu Santo le va a indicar qué cosas hacer. Y de seguro que el Espíritu Santo tiene que trabajar mucho con la vida interna de nuestros corazones. Ahí tiene que trabajar el Señor todavía con nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de ser. ¿Qué es lo que no estamos haciendo correcto? Muchas cosas que el Señor tiene que estar haciendo todavía en nuestra vida interna. Pero también quiere seguir trabajando en su obra externa, estableciendo el reino de Dios. Seamos esos reproductores de esa vida gloriosa. Sigamos siendo a esos valientes del reino de Dios, esos vencedores del Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por todos los días que nos han estado ayudando, hermanos. Hemos estado aprendiendo. Fíjese qué bonito aprende uno muchas cosas en la vida. Aprende uno pues a usar las herramientas, aprende uno a moverle a su carro, porque uno tiene vehículo y uno pues aprende a apretar las tuercas, aprende uno conforme lo va necesitando en la vida, aprende uno carpintería, aprende uno albañilería, porque usted tiene la necesidad de su casa y de remodelarla, de pintarla, y es lo mismo en la vida espiritual. Dios nos va capacitando a todos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, nos va adiestrando, nos va perfeccionando, Él va viendo en qué estamos deficientes y Él va permitiendo que nosotros podamos ser especialistas en esas áreas para que el Espíritu de Dios siga con su plan, con su ministerio glorioso. Quiero darle gracias, hermanos. No somos expertos en estas cosas de transmisiones y de estar publicando estos videos, hermanos. Ese no es mi trabajo es el pastorado, mi trabajo es encargarme de la obra del Señor, pero ya ve, es necesario en ocasiones, porque si no hubiéramos aprendido, pues entonces no podríamos estar viéndonos a través de este medio. Y quiero darle las gracias a mi hermano Tony, ¿verdad?, que nos lo trajo el hermano Diego. Él fue el que nos instruyó primero al principio, ¿verdad? Él fue el que nos ayudó primero. Y después a mi hermano Víctor Eugenio Jr., que me ha ayudado también mucho, me ha enseñado muchas cosas. Tantas cosas. Se fija cómo nos necesitamos. Se fija. Yo cómo podría hacerle por mí mismo de aprender todas estas cosas si no tengo a mis hermanos, si no estamos juntos en comunión y en armonía como cuerpo de Cristo. Yo no me puedo perfeccionar, porque necesito también los dones y los talentos de los demás. Ese es el plan de Dios para su iglesia, que todos trabajemos unánimes juntos. Yo le doy gracias a Dios a cada uno de ustedes, hermanos, que han participado en estos medios, en estas predicaciones, en estos estudios, a ustedes que han estado orando en su casa, aquellos que se han estado reuniendo, porque tengo entendido que se han reunido también en sus casas en diferentes tiempos y por todas las cosas que hemos estado experimentando en esta cuarentena, ¿verdad? Que ya gracias a Dios pues vamos a terminar. Quiero invitarlos para el día de mañana lunes.
mañana pasado, mañana es domingo, el próximo lunes voy a tener el primer comunicado. Mañana es sábado y luego domingo y hasta lunes, ¿sí? Hoy es viernes. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el lunes próximo vamos a estar dando el primer comunicado. ¿Qué vamos a hacer en ese lunes? Vamos a tener una transmisión en vivo de su servidor. Les vamos a decir cómo vamos a volver a la iglesia. Ahorita ya todavía estamos arreglando el interior de la iglesia. Ya las hermanas, doy gracias a Dios a las hermanas que fueron a limpiar las sillas, a lavarlas, a mi hermano Brian, que también nos prestó su máquina y también ha participado y todavía va a permitir a desinfectar toda la iglesia, ¿verdad? Con un producto que él tiene. A todos, ya ve cómo somos necesarios todos. Y todo lo hacemos ¿para quién? Para el Señor, porque es su obra, hermanos. Así que no tenga miedo, de veras no tenga. Si usted le tiene miedo a la muerte, entonces la muerte ya lo venció, no le tenga miedo a la muerte. Si Dios nos quiere llevar, usted se va a morir un día. Si se va a morir, se va a morir un día. Si no se va a morir, pues no se va a morir, se va a ir con el Señor. Cuando suene la trompeta, se va con el Señor. Pero si se va a morir, si me voy a morir, voy a morir. Si un camión me va a atropellar, si voy a morir en un infarto, de lo que sea, pues me voy a morir. Si me voy a morir por el coronavirus, pues me voy a morir por el coronavirus. Pero voy a morir porque Dios quiere que así sea. Así que no tenga temor, porque la muerte es un paso para estar con Cristo. No tenga miedo. Que no le estamos diciendo cada rato al Señor, yo lo que quiero es irme con el Señor. Ya ojalá ya venga el Señor, no, ya lo que quiero, ya este mundo está tremendo, aquí no nos gozamos. Y cuando se presenta la oportunidad tenemos miedo de irnos, pues ¿cómo está el asunto? Pues yo le doy gracias al Señor, hermano, porque pues de todo hay en la obra del Señor y los insto y los motivo para que continuemos siendo ese tipo de cristianos genuinos y valientes. No pierda este próximo lunes la transmisión, porque ahí vamos a dar todos los detalles, ¿verdad? Bueno, va a ser el primer comunicado, ya después vamos a tener otros comunicados y vamos a tener reuniones antes de empezar los cultos presenciales. Les vamos a decir cómo vamos a trabajar. El próximo lunes vamos a dar los detalles. Hermanos, yo creo que yo con esto ya termino. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Han sido una bendición, hermanos. Gracias a Dios porque pudimos estar en la misma congregación, conocernos, hermanos. Sigan orando por cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no solamente de nuestra congregación, de todas las congregaciones a nivel mundial, y que sigamos siendo esos vencedores del reino de Dios. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón.
faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sal.